Me alegra mucho estar aquí y verlos de nuevo. Me gozo de ver ese grupo tan maravilloso. Pero yo no vengo solo. Vengo con mi esposa y uno de mis hijos. Amén. Yo quiero que también saluden a la iglesia. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos me conocen? Levanten la manito. Yo te conozco. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nayide. Soy la esposa aquí de este jovencito. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó? Tenemos allí la iglesia Mi Alto Refugio, allí en Bogotá, donde llegaron a trabajar allí y a conocer al Señor, esta hermosa familia, que están prestados, están prestados acá, no, el Señor los tiene trabajando aquí para ustedes, para este lugar. El Señor ha sido muy bueno, ha sido muy hermoso con cada uno de nosotros. Estamos trabajando allí, igual que lo que están haciendo ellos acá con ustedes. Allí tenemos unas ovejitas también lindas como ustedes y están llegando unas familias más allí al rebaño, ¿cierto? Entonces le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vemos aquí cómo están de felices, cómo están de hermosos y esperamos que muchas familias más lleguen a este lugar. Muchos niños, saludamos a los niños, buenos días. Qué hermoso, gloria al Señor. Es el pueblo del Señor. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Amén. Todos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas gracias, hermanos, y nos place siempre estar aquí con ustedes. Esta no es la primera ni la última. Amén. Aquí estaremos siempre a trabajar con ustedes. Gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo están? Nada, me gozo mucho de verlos porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Y ustedes son también clara muestra de eso. Bueno, gracias. Les de cortas palabras, pero aquí. Mi esposa me hace acordar que un día llegó Carlitos a la iglesia. Era Carlitos en esa época. Hoy en día es el pastor Carlos. Y después llegó con sus hijos. Y después llegó con la esposa. Son testimonios vivientes de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque hoy llegaron primero como recibieron al Señor y fueron hijos. Hoy en día son obreros. Porque los pastores somos obreros del Señor. A veces la gente piensa que somos intocables, que no, somos obreros del Señor, le estamos trabajando a Él. Y así he bautizado la enseñanza de hoy, hijos y obreros. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues ahora de usted debe de pasar de hijo a obrero, porque el llamado de Dios es ese. Mi esposa lleva conmigo 47 años. Y esos 47 años han pasado muy rápidamente. No como algunos que hoy en día llevan 5 años y ya no se soportan y se les hace eterno. No, para mí ha pasado muy rápidamente. Es una familia que ha tenido inconvenientes como todas las familias, pero que Dios nos ha enseñado a salir victoriosos en cada situación, porque las situaciones se presentan, pero hay que superarlas. No hay que quedarnos con las situaciones, ni con odio, ni con rencores, sino que todo tiene solución. ¿Por qué? Porque en el Señor todo hay solución. Amén. La enseñanza de hoy está basada en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Sé que es extenso leer 16 versículos, pero quiero leerlos para que poderme hacer entender mejor. Dice ahí en el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, estamos hablando de un padre de familia. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. O sea, esto es maravilloso, porque está hablando de un padre de familia que sale a la plaza a buscar obreros, ¿cierto? Y empieza a contratarlos. Y dice lo primero que dice, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante. No es igual al reino, es semejante, o sea, es parecido. Él está colocando un ejemplo, porque a veces tomamos cada palabra y a cada palabra le sacamos un significado, y eso lo hacen los gnósticos. Ellos, si yo recuerdo, estuve hablando una vez con un gnóstico muy joven y me decía, es que en esa época estaba un señor Turbay, presidente de la República, y dijo, ellos cogen el nombre y lo desmenuzan. Dice, Turbay quiere decir que hay una turba y un hay, o sea, hacer nefasta la vida. Y así toman la palabra de Dios. Le sacan significado a cada palabra, pero no, nosotros tenemos que leer el contexto de la palabra y lo que dice toda la Biblia acerca de determinado tema. Aquí habla de un padre de familia. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano habla de la gracia de Dios. Lo mismo el hijo pródigo. Pero esta palabra que les estoy dando enfatiza en obras. ¿Estamos de acuerdo? Aunque la salvación no es por obras, hay que trabajar. ¿Me hago entender? O sea que ese es el otro lado de la historia, porque la gracia de Dios todos la quieren. Y la gracia de Dios, se abusa de la gracia de Dios, porque en el Antiguo Testamento, el que andara en adulterio, por ejemplo, era, y si lo encontraban, los lapidaban, o sea, los mataban a piedra. Hoy en día, ¿quién se arriesgaría a hacer eso si estuviera la ley? Nadie. Pero como es la gracia, entonces yo hago y no me pasa nada. Pero estamos equivocados porque Dios es serio y Dios nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Entonces Dios Padre aquí es el ejemplo de la familia. Dios Padre, porque hablas acerca de Dios, es el Padre patrón. O sea, es papá, pero también es nuestro papá, nuestro patrón. Nosotros somos hijos, pero somos también siervos. Somos obreros, ¿ok? ¿Usted es obrero o no es obrero? Somos obreros todos. Hijos, pero también somos obreros, o sea, siervos de Dios. Los hijos reciben herencia. Los obreros trabajan y reciben ¿qué? Sueldo, ¿no? Salario. Y entonces hay dos cosas, servicio y sueldo por trabajo. Y yo le digo una cosa, Dios es el mejor patrón. Y Dios paga generosamente según nuestras obras, según el trabajo que desempeñemos.
Entonces, para poder entender este capítulo 20 que leímos lectura, usted debe leer el 19. Yo ya lo leí, porque el 19 nos da una luz acerca de lo que está hablando aquí. Por eso le digo, la Biblia debemos leer todo en contexto. Y ahí está en el 19 la historia del joven rico. Usted sabe la historia del joven rico. Tenía muchas posesiones. Era un muchacho que tenía muchas posesiones. Le dijo a Dios, ¿cómo heredo cómo paso a tener vida eterna? Y Dios le dijo, no, pues cumple los mandamientos. Desde chiquito los he cumplido. Y le dijo, bueno, entonces vaya y coja todo lo que tiene y lo vende y lo reparte a los pobres. Ay, no, tengo muchas posesiones. Y eso tiene doble significado. Tenía muchas riquezas, pero esas riquezas lo tenían posesionado. Espero que aquí no haya nadie que esté posesionado por las cosas materiales. Entonces dice, en el 19 dice el versículo 27 y 30, capítulo 19 de Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo. Están haciendo referencia al joven rico. Después de que se fue el joven rico, Pedrito, que es el rápido de lengua, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues vamos a tener? Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces le está hablando del pago que van a tener. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, e hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, la vida eterna es muy real. Y el pago de Dios es muy real. Ahora, no está diciendo que dejemos, que odiemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Él lo que está diciendo es que primero en nuestras vidas debe estar Dios. Y después las prioridades que Dios tiene establecidas, que sé que el pastor les ha enseñado sobre eso. Entonces dice que, pero muchos primeros serán postreros. Y los postreros vienen a ser primeros. Y eso a mí me goza porque cuando uno lee la palabra de Dios, uno se goza de ver Dios como es de maravilloso. Entonces aquí en Mateo 20 da ejemplo de lo que está hablando. En el 19 y está hablando de servicio. Porque hay que dejar, hay que renunciar, hay que seguir. Para ser cristianos hay que renunciar a muchas cosas, ¿cierto? Básicamente la manera de tener recompensa en esta vida y sueldo en esta vida y en la venidera, porque nosotros trabajamos no solo para esta vida, sino para la venidera, porque la muerte no acaba el ser humano, ¿ok? Espíritu y alma vuelven a Dios que los creó. Es una separación de este estuche. Este estuche fue una figura que Dios nos dio para que nos viéramos bonitos. Ustedes están muy bonitos hoy. Todos ustedes están muy bonitos. Entonces dice que tenemos recompensa y que hay cosas que tenemos que renunciar. Cosas del mundo, cosas de nuestro ego, nuestra manera de pensar, y debemos seguir a Cristo. O sea, Cristo debe estar por encima de todo. Pero debemos permitir que Cristo cambie nuestras vidas. Porque Cristo llega a nuestras vidas y nos da salvación. Pero también nos da sanidad. Y también nos bendice económicamente. De acuerdo a nuestras obras. Usted debe de hacer obras como parte del cuerpo de Cristo. Y usted tiene que dominar su manera de pensar, tiene que dominar su ego, tiene que dominar su yo y seguir a Cristo. O sea, que Cristo cambie nuestro carácter como el carácter de Él. Entonces, no solamente renunciar de un cristiano, sino permitir que Cristo nos cambie. Y debemos seguir su camino, su amor, su misericordia. Debe tener el amor de Cristo, ¿o no? Debe tener la misericordia de Cristo. Mirar a la gente con misericordia, con compasión. Cuando tu hermano te ofenda, tú deberías de decir, la misericordia de Dios está en mí. ¿Sabes qué? No va a hacer caso a eso. Pero no es, espérate que me voy a desquitar. Debemos tener el perdón de Dios. Dios nos perdonó a nosotros debemos perdonar a toda persona.
Y después vamos a recibir 100 veces más, si lo hacemos. ¿En dónde? En esta vida y en la venidera. O sea que el Padre está muy interesado en reclutar obreros. Él se la pasa llamando obreros. Dios está llamando obreros a toda hora. Dios, el Espíritu de Dios está en las iglesias. Y el Espíritu de Dios se mueve, porque Él está en todas partes donde se adora a Dios. Y cuando se mueve está llamando obreros. Está siempre llamando a obreros. Nunca se cierra esa puerta de llamar obreros. ¿Por qué? Porque la viña del Señor es gigante. Es muy grande la cosecha. Hay muchas personas que debemos buscar para que reciban a Cristo. Esa es la cosecha final. Y hay cantidad de gente esperando que usted y yo hagamos nuestro trabajo. O sea que por esto la viña es muy importante para ganar personas. Hay 3 lugares en esta historia. Primero está la casa. Ellos están en la casa, ¿cierto? Estaban en la casa es la comunión con el Padre, cuando estamos en intimidad con Dios, y ellos estaban en intimidad con Dios, comunión con Él. Él es papá, nosotros somos sus hijos, y amamos, adoramos, alabamos. Eso estamos haciendo aquí, ¿o no? Y estamos en la casa dedicada a Dios. Estamos adorando y bendiciendo su nombre. Buscamos a Dios, buscamos su presencia, buscamos que Dios cuide cada día de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama, pero nosotros también le amamos por lo bueno y maravilloso que Él es. Segundo, está el mercado aquí. El mercado de la iglesia local también podemos representarla ahí. Venimos para hacer transacciones. ¿Usted no viene a hacer transacciones aquí? Yo vengo a hacer transacciones. Yo aquí vengo a recibir comida. Hola. Leche, miel. Porque al principio recibimos leche. No podemos recibir palabra frijoles con pezuña, sino cositas blandas. Que Dios nos quichiquie. Eso es muy lindo, es lo más hermoso que tengo. Pero después Dios nos va exigiendo y nos va dando comida más fuerte, alimento sólido. Nos da la palabra de Dios, que es alimento sólido. Son las cosas de Dios interpretadas en su palabra. Es el Espíritu Santo de Dios, es el agua de Dios para que no volvamos a tener sed. Venimos aquí para ser discipulados. Creo que aquí son discipulados, ¿o no? Venimos a ser discipulados, a ser fortalecidos. Cuando estamos débiles con los problemas de la vida, aquí somos fortalecidos, recibimos esa comida sólida. Tú no vas al éxito ni vas a Carulla para bendecirlo. Tú vas allá para comer, ¿no? Para comprar comida, hacer transacciones. Entonces, en la casa del Señor es algo así. Hacemos transacciones, adoramos, alabamos a Dios y recibimos palabra de Él, que es nuestra comida. El tercer lugar es la viña. Es donde invertimos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, talentos y ¿qué? Y tesoros. Oiga, pocos saben sobre los tesoros, ¿no? Ahí sí no se acuerdan mucho los tesoros. Cuando hablan de tesoros, de que hay que invertir, no solamente los talentos, el tiempo, sino el tesoro, el billetico, ahí sí poco nos concentramos. Entonces venimos aquí a servirle al Señor y en el mercado cenamos con Él, pero en la viña servimos con Él, porque Dios quiere que estemos en las dos partes. Estemos como hijos y estemos como siervos. Entonces, Dios Padre viene a la iglesia reclutando gente. Hoy vino a la iglesia a reclutar gente. A veces la gente dice, es que yo no sirvo para nada. El único que cree que no sirve para nada es usted, porque Dios le está mirando un potencial. Dios está diciendo, tú eres capaz. Yo te he llamado y tú eres capaz, pero tú no. Ahí vamos. Veremos a ver otros días. Eso es lo que pasa aquí, porque tal vez no todos aquí estén hoy, sean obreros, pero todos son hijos. Todos son hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios. Y después de hijos, tiene que pasar a obreros del Señor. A eso Dios nos llama. Dios no nos llama para sentarnos cómodamente en una silla. O sea, Dios no llama a desocupados. Dios llama a la gente que está ocupada.
Que la gente a veces dice, no, es que yo tengo mucho que hacer. Yo, mire que es que no me queda tiempo. Sí, organiza tu tiempo, pero te queda tiempo para servirle al Señor. Así sea media hora que tú le sirvas al Señor. En media hora viene y se arregla la iglesia. ¿Verdad? Ahora, si la iglesia crece, porque es lo que va a pasar, y el lugar va a ser más grande, pues entonces necesitamos más obreros. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, siempre Dios está buscando obreros. Y le voy a decir una cosa, es mejor servir a Cristo. Porque o sirves a la justicia, o sirves al pecado. O sirves a Dios, o le sirves al diablo. Así de sencillo. Romanos 6, versículo 15 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Les hablaba de la gracia, ¿no? La gente está en la gracia y como no pasa nada, pues hacen lo que quieren. Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os metéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tú y yo también estaba ahí. Hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Dios nos rescata del mundo para llamarnos hijos y después siervos de Él, trabajando a Él en la viña del Señor para rescatar muchas personas que están perdidas sin el Señor. O sea, ¿qué es mejor? Para mí es mejor servir a Cristo. Yo soy de los que digo, yo en mi casa, no decimos serviremos, decimos servimos a Jehová, porque ya estamos sirviendo. O sea, que vamos a la viña a servir, vamos al mercado, pero también vamos a la viña. Recibimos comida, pero también tenemos que dar, tenemos que trabajar. Los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Está de acuerdo conmigo? Es mucha la mies y los obreros pocos. Por eso Dios está llamando hoy. Por eso es tan persistente Dios llamando obreros, insistentemente llamando obreros, porque Dios ama a la gente y Dios quiere que tú y yo seamos portadores de ese evangelio de salvación. Las personas necesitan lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios me ha dado a mí. Cuanto más obreros en la iglesia local hay más cosecha. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Entonces ponga sus manos en el arado. Por eso Dios está reclutando todos los días, vez tras vez, y se lo va a repetir durante toda la enseñanza. Dios está llamando obreros. Quiero que esa palabra le cale en su corazón, en su mente, en su espíritu. Que tú digas, Dios me está llamando. ¿Por qué? Pues me está llamando para que haya gente salva, para que haya gente discipulada, para que haya gente en Cristo y que crezca el pueblo del Señor. Él en su gracia ha provisto este lugar para que usted trabaje en este lugar. Juan 4, 34 al 38, dice Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es lo que dice Jesús, haciendo la voluntad de Dios, de Papá Dios, y que acabe su obra. Su obra es predicar el evangelio en todo el mundo. Eso fue el último mandato de Dios. Esa fue la gran comisión que todos conocemos, pero que nadie quiere hacer voluntariamente. Versículo 35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Pero siega con ese, ¿no? Que si no, la idea es que yo voy a ser un obrero en el futuro. Amén. Si usted no está trabajando, usted está llamándolo Dios a ser obrero. Y el que siega recibe salario. Oye, ¿está viendo? El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraste. Nosotros
En verdad estamos predicando el Evangelio de Salvación y la gente ya ha escuchado el Evangelio de Salvación. Y Dios te usa para que tú coseches esa alma. O sea que a veces no tienes que ni trabajar evangelizando, sino ya la gente ha oído de Dios. Y el solo hablar tuyo lo convence de que debe recibir al Señor. Pero ya otro ha estado preparando ese fruto. Entonces dice Dios, usted no lo trabajó, sencillamente usted cegó y yo los he enviado a que hagan esa labor. Unos siembran, otros cosechan. Dice, pero usted ha entrado en las labores del Señor. Raramente, nunca he encontrado que el diablo diga, tú no eres un obrero, nunca apoyes aportes. Él no dice eso. A ver si está de acuerdo conmigo. Él te dice, más adelante, mañana, me voy a tomar un descanso. La otra semana voy a trabajar. Cuando termine el colegio, cuando termine la universidad, cuando se me pase este mal genio, cuando tenga un empleo. La gente dice, Señor, cuando me pruebas un empleo, yo voy a trabajar. Cuando hagas el milagro, yo pongo las manos en el arado. Cuando tenga hijos, Señor, yo te voy a trabajar. El diablo siempre está aplazándonos las cosas. El aplazamiento es del diablo, no es de Dios. Yo he conocido hombres que aplazan el matrimonio. Sí, nos vamos a casar un día de estos, el año entrante, y el año entrante le dice que el otro año. Y usted también promete a Dios, Señor, si tú me provees esto, te voy a trabajar. Si tú bendices mis planes, yo te voy a trabajar. Dios está llamando obreros, o sea que el diablo es bien sagaz. Dice la Escritura que es más astuto que todas las bestias de la tierra. ¿Está viendo eso? Supremamente astuto. Y él sabe que si le dice a usted, nunca lo haga, nunca va a trabajar, pues la gente sabe que eso viene del diablo. Pero cuando él le disfraza las cosas, la gente ni se da cuenta. Y vive aplazando, y diciendo, sí, es que no me estoy negando, es un día de estos. En el futuro lo voy a hacer. Jesús dice, no piense eso. No piense eso, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces mire cómo está el terreno. No diga mañana, ya es el tiempo de la cosecha final. Estamos en la cosecha final, o si no, mire los tiempos. ¿Cuánta gente no se asustó en estos días pasados que medio tembló la tierra? Y ahí sí, ay mi Diosito, y la gente la escuchaba yo rezando, haciendo sus oraciones. Pero los cristianos estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. Amén. Entonces no hay desesperación. Entonces ya está el día listo para cosecha. No esperemos más, porque el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Usted no sabe que tiene vida eterna? Que va a estar un día delante del Padre y usted tiene que tener fruto. ¿Para qué? Para que aquí en la tierra se goce el que siembra y el que cosecha se gocen juntamente. Pero necesitamos alzar los ojos y mirar los campos y mirar cómo está preparado el terreno para la cosecha final. Cristo viene pronto. Eso no es una mentira, eso es una realidad. El Señor está a las puertas. Lucas 19 dice, versículo 12 y 13, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de Jesús. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que venga. Está hablando de los talentos. Usted tiene dones dados por Dios, tiene talentos. ¿Qué debe hacer con esos talentos? Negociar. Porque dice que si usted esconde su talento, ese talento le será quitado. Y se lo van a dar al que más tiene. Porque es que la obra del Señor es así. No esconda su talento, no esconda el don que Dios les ha dado. Dios se lo dio, no es para que usted lo guarde y diga, es que con mi talento a ver qué van a hacer si no trabajo. Hola.
Los talentos son para ponerlos al servicio del Señor. Las personas preguntan, Jesús viene tan pronto, ¿qué voy a hacer? Trabajar, negociar. Los talentos. Ponga los talentos a funcionar. Antes que el Señor regrese, ¿qué hacemos? ¿Qué piensa hacer antes de que el Señor, que está a las puertas, aparezca? Que nos coja durmiendo, tranquilos, descansando. Debemos estar trabajando, tener fruto para Dios. Usted debe tener fruto para Dios. Si usted tiene fruto para Dios, Dios te va a bendecir siempre. Siempre. Vas a recibir salario cuando lo necesitas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el padre de familia, da mucho consuelo pensar en esto, porque yo digo, si el dueño de la obra es mi papá, que una cosa es tener un patrón, pero que el patrón sea el papá de uno, ¿qué quiere decir? Que usted es heredero de la empresa o no, y que tiene palanca con el papá o no. Por eso a veces la gente dice, ore por mí, que es que a usted lo escucha Dios. Yo siempre pienso que la gente que dice así es que le da vergüenza presentarse delante de Dios a pedirle algo porque no tiene con qué respaldarlo. Hola, porque si yo trabajo, mi papá me da provisión. Yo oro y papá me escucha. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si mi papá es el dueño de la empresa, yo voy a trabajar con mucha confianza, porque sé que él no va a olvidar mi quincena. Hola, es mi papá, él me va a consentir. No va a olvidar de bendecirme, ¿verdad? No va a olvidar que él dice en su palabra que mis necesidades son suplidas por él, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque no solamente soy un obrero, soy su hijo. Soy hijo de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Yo soy siervo del Señor, trabajo al Señor y Él es mi papá. ¿Cómo no me va a cuidar? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces mire la historia de este padre. Él primero fue y contrató a unos por un denario. ¿Estuvo conmigo en la lectura? ¿A qué horas fue a buscarlos? Dice que a la hora tercera del día, pero no se enfoque en eso, porque en el primer versículo dice que él salió temprano. Temprano a las 6 de la mañana. Las 8 ya es tarde. Amén. Salió a las 6 de la mañana y les dijo, los contrato por un denario. A esos fue que les prometió un denario. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Fueron a trabajar? ¿O no? Fue el primer grupo, 6 de la mañana. Después hace mención de la hora tercera, que son las 9. Pero los que primero fue a buscar fue a las 6 de la mañana. Salió temprano a buscar, y temprano sí son las 6. Las 8 ya es tarde. Hola. 10 minuticos más. Sí. Entonces, este primer grupo debe tener cuidado con sus actitudes, porque sí, él salió y empezó y dijo, vamos a trabajar. Dijo, vamos a trabajar a mi viña, les pago un salario. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Ya un poquito más atrás. No, yo. Eso ahí, gracias. ¿Sí ve cómo hay de obreros en el Señor? Y son maravillosos. Todos ponemos un granito de arena en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este primer grupo, pues usted puede decir, sí, salieron a trabajar temprano, sí, gloria a Dios porque no hubo que rogarles. Pero ¿cuál fue el asunto ahí? Tú me pagas y yo voy. Eso es como un contrato, ¿no?
O sea que no era que fueran a trabajar gratis. La actitud era, me da billete y voy. Y él dijo, bueno, les voy a pagar un denario. O sea, ellos son una bendición porque no hay que rogarles. Ellos salen temprano. Pero yo sé que voy porque me va a pagar. Ahora, el tiempo de servicio que habla aquí es un solo día. Eso quiere decir que es la vida de una persona. 12 horas es la vida de una persona para trabajar en esta vida. El tiempo está pasando y el ejemplo es ese. Dice, las 12 horas del día es la vida de una persona aquí en este ejemplo. O sea que comenzamos en 0 y vamos hasta las 6 de la tarde. Me decía mi pastor, nos enseñó un día, no sé si Pastor Carlitos estaba, dijo, la vida es corta. Cada año de tu vida es una vuelta de la tierra, ¿o no? ¿Cierto? 365 días. O sea que si tú tienes 12 años, son 12 vueltas. Si tienes 50, son 50 vueltas. Eso es muy poco. ¿O no? O sea que la vida es corta. La vida es corta y hoy en día mucho más, el tiempo pasa mucho más rápidamente que antes. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, no podemos, si el tiempo es limitado, no hay otra oportunidad. O sea, aquí en la tierra no eres eterno. Vas a ser eterno en la presencia de Dios, pero aquí en la tierra no. Aquí tienes el tiempo medido. Entonces no podemos ser insensatos porque la vida está pasando rápidamente. Si no lo ha notado, ¿cuánto hace que era diciembre? Y ya vamos para diciembre. Yo mira, hermana, que dije, ya van a comenzar los meses bre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y se fue el año. Y nosotros esperando, el año entrante voy a trabajar. ¿Quién te garantiza que el año entrante estés sobre la faz de la tierra y no hayas hecho lo que tienes que hacer? ¿Con qué le vas a llegar al Padre? Porque Dios es real. Dios es real. Y Dios es serio. Dios es muy serio. O sea, Dios, lo que tú dices, Dios te lo toma muy en serio. Hola. Tú, el tiempo pasa rápidamente y tú aplazando. Un día más adelante. Un día de estos, la semana entrante. En 4 años que termine la universidad voy a trabajar. Cuando menos piensa, eso me ocurrió a mí. Un día llegué del médico con unas gotas para los ojos y estaba en la cocina con mi esposa y fui a leer la dosis y resulta que hice así. Y cuando yo vi que tenía la mano así, dije, ¿qué me está pasando? Pues que ya necesitaba lentes. ¿A qué horas pasó eso? Y el día menos pensaba, me miré al espejo y tenía ya el cabello gris. ¿A qué horas pasó eso? ¿A qué horas ha pasado los años que tengo? Tan rápidamente. ¿A qué horas pasó nuestro matrimonio 47 años? ¿A qué horas, Señor? Y aplazando. Hay un día donde ya no hay más oportunidad. El Señor dijo, la hora viene cuando nadie puede trabajar más. Hay un día que ya no hay más trabajo. Hay un cierre en la viña del Señor. El tiempo de cosecha es limitado. Es por eso que hoy les animo con todo mi corazón que tú pongas la mano en el arado. Y si lo haces, tú vas a estar eternamente alegre porque lo hiciste. Nunca vas a tener remordimiento. Vas a estar satisfecho de haber puesto la mano en el arado.
Porque las personas que tienen remordimiento son personas que no lo hacen, que no trabajan, que están por encima de sus ideas. Porque hay gente que dice, si el Señor me llama en el estadio El Campín delante de 50,000 personas por mi nombre, es que Él quiere que yo trabaje. Eso es lo que quiere, es vitrina. Que todo el mundo sepa que fulano de tal fue llamado por el Señor. No, tu nombre no importa. Lo que importa es el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Entonces no vas a tener vergüenza delante del Padre si tú trabajas y haces lo que debes. Yo creo que ustedes saben a qué fueron llamados. Y entonces, ¿qué estás esperando? Tienes que doblegarte, toda rodilla se doblará delante del Señor. No habla tanto físicamente, habla más de nuestra actitud, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de decidir. Tú tienes que dejar de ser arrogante y humillarte delante de Dios, porque cuando lo hacemos, dice que Él nos bendice de sobremanera, abundantemente. Entonces, esto es real, la viña del Señor es real, existe. Esto no es un cuento, no es una historia de Steven Spielberg, no, es algo real. Y cuentan las horas que vas a trabajar en estos días, hay tormentas, hay un calor inmenso sobre la faz de la tierra, ¿no ha visto las noticias? Hay incendios en todo lado, incendios en un lado y en otro inundaciones. Pero el calor es extremo. Hay temperaturas de 46 grados en ciudades. La gente se está muriendo. Incendios por todo lado. Y si usted ha leído la Biblia, usted escucha que la Biblia no será castigada por agua, sino por fuego. ¿Está conmigo? Mire el mundo como está. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Yo leo noticias, leo periódicos o escucho noticias y digo, esto lo he escuchado antes, lo había leído en alguna parte, en la Biblia. Todo lo que está ocurriendo está en la palabra de Dios. Entonces, vienen muchas cosas en este mundo, pero tú sigues trabajando. Tú eres fiel con Dios. Tú negocias con tus talentos. Sigues allí año tras año, fiel. No es de los que sales corriendo, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes. Tú estás congregado en la casa del Señor, adorándole, alabándole y sirviéndole de día y de noche, ahí con el Señor. El amo de la casa estaba también aquí. El hombre de la casa estaba con los obreros en esta historia para animarles, para alimentarles, para consolarles y recordarles de sus promesas. Trabaje que al final va a tener su paga. Cuando termine el día va a tener lo que le prometí. Dios está pendiente de sus obreros. Dios nos cuida. Dios nos cuida, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que estos obreros se dieron cuenta, los primeros, que necesitaban más obreros. Por eso el Señor dijo, no, con esto no me alcanzo. Y ellos, no, pues por más que trabajemos no vamos a poder recoger toda la cosecha. El Señor dijo, tranquilos, entonces voy a volver a salir. Y fue cuando salió la hora tercera, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué están haciendo ahí desocupados? No, camine, yo les pago y lo que sea justo se lo va a pagar. ¿Cuánto les dijo que les iba a pagar? ¿Y fueron? Sí, a las 9 de la mañana fueron. También, pero esos que fueron a la mañana, 9 de la mañana, ya han perdido el 25% de sus vidas. Porque los primeros que fueron a las 6. Estos a las 9. Habían perdido 25% de sus vidas. ¿Cuánto has perdido tú de tiempo para servirle al Señor? La utilidad, ser uno útil para servirle al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. O sea, estos son bendecidos porque Dios bendice a sus hijos y son bendecidos, pero hay menos cosecha por causa de ellos. ¿Por qué? Porque debieron haber ido a la primera hora.
dejarnos de trabajar el 25%, o sea, menos cosecha. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Cuando dice menos cosecha, ¿qué quiere decir? Que hay cosecha, ¿no? Pastor Carlito, gracias. Gracias. Cuando hay menos cosecha, quiere decir que hay menos gente salva, que hay menos matrimonios arreglados. Porque hay gente que llega con sus matrimonios casi destruidos al Señor y el Señor soluciona los problemas. Menos gente salva, menos matrimonios arreglados, menos personas restauradas, hay menos personas sanadas, porque Dios también sana. O sea, nadie vive en su propio acuario en esta vida. ¿Qué le estoy diciendo? Que yo no puedo decir, es como un pez en el acuario, ahí solito y que nada de nada. Todos los días nada que nada. Pues yo voy a trabajar cuando quiera, porque es que yo tengo libertad. Dios no obliga a nadie. ¿Quién me va a obligar? A mí no me pueden obligar. No podemos ser necios, porque Dios es dueño de nuestras vidas. Eso es mentira de que yo puedo hacer lo que quiera. Cualquier cosa que usted haga tiene influencia sobre mucha gente. ¿Me está escuchando? Si usted deja de trabajar al Señor porque le dio mal genio, hay gente que está dejando de ser bendecida por usted. La culpa es suya, porque Dios se mueve a través de nosotros. Y el día que yo no trabaje, hay gente que no está recibiendo bendición de Dios por mi negligencia. ¿Me están escuchando? Pues no diga que no se lo dije. La inactividad o pereza no hace parte de la obra de Dios. La falta de enfoque en la viña va a dañar a mucha gente. Va a haber menos cosecha. Perdemos cosecha. Por eso Dios está insistiendo, vez tras vez, saliendo a la plaza a llamar obreros. Y Él viene a la iglesia y todos los días nos está diciendo, entra ya a mi viña, entra a trabajar, llamando, llamando, llamando y llamando, vez tras vez. Dios nos llama para trabajar. Yo recuerdo cuando Dios nos llamó al ministerio. Yo no quería, mi esposa tampoco. Sabíamos lo que nos esperaba. ¿Sabe eso? De las labores más difíciles en la obra del Señor es la labor del pastor. Hola. Porque alimenta y alimenta y alimenta en todas las áreas y a veces no recibe sino desagradecimiento. Y yo he sido pastor asistente durante 2 años. Desde que entré al Señor estábamos trabajando. Y el pastor mío viajaba mucho y yo quedaba encargado de la iglesia. Y tenía que atender todos los problemas. Y sabía lo que me esperaba. Y cuando me llamaron, el Señor empezó a llamar al ministerio y dije, no, eso es muy duro. Eso no es para mí. Tal vez lo mismo que tú estás diciendo hoy en día. Pero Dios me convenció que Él tenía la razón. Y me costó. Me costó. A Dios no le costó, a Él ya le había costado el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora me cuesta ver a mí. Te estoy diciendo, cuando uno es negligente, le cuestas a uno, a Dios no. Pero el llamado de Dios siempre va a estar ahí. Entonces, por eso Dios está vez tras vez llamándote, llamándote. Y te voy a decir algo, esta viña es real y también es real el salario. No hay mejor patrón que Dios. Dios paga y paga muy bien. Es generoso. No te preocupes, entra sirviendo con tu tiempo, con tu talento, con tus tesoros, con estas 3 áreas, ahí sirviéndole al Señor, ayudando en la viña, apoyando a sus pastores,
trabajando, encargándose aquí de muchas cosas en la iglesia y Dios se encargará de tu vida y de tu salario porque Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal vez Dios no paga decadal, no paga quincenal, no paga mensual, pero que la paga de Dios llega, sí, amigo mío, la paga de Dios llega. Y cuando Dios nos paga, tú vas a decir, ¡wow! ¿Cómo lo hiciste, Señor? Porque hay cosas sobrenaturales que ocurren, cosas que tú no te explicas cómo ocurrieron, pero ¿sabe una cosa? Ocurrieron. Porque para Dios no hay nada imposible. Tal vez no estás trabajando desde temprano. No eres de los que llegó a primera hora, pero sabe una cosa, Dios es fiel y generoso. Dios es fiel y generoso. Hay diferentes tipos de obreros en esta historia. En primer lugar, los que escucharon primero y fueron. Trabajaron duro, lo que les dije, por un interés de un denario, pero fueron responsables. Gracias a Dios por esos que están desde el comienzo de la iglesia. Pero también yo les dije, este primer grupo tiene tendencia de olvidar la gracia de Dios y a veces ellos olvidan, estos obreros, que es por gracia que están ahí. Es el favor de Dios, no es que nos lo merezcamos. Si fuera por merecimiento, yo no estaría aquí, porque nunca me hubiera merecido ser escogido, pero por la gracia. Es un regalo de Dios para tu vida, que Dios te ha llamado a ser hijo de Él. Es la gracia de Él. ¿Cuántos millones, miles de millones hay en el mundo de habitantes? Y tú tienes el privilegio de hacer parte de los hijos de Dios, que son minoría. Entonces hay que tener cuidado con el primer grupo, muy buenos para trabajar desde el comienzo, pero cuando olvida uno que es por la gracia del Señor, entonces entra uno en envidia. ¿Está conmigo? Ahora lo desmenuzo. Dice, segundo grupo, escucharon varias veces. Escucharon a las 6 y escucharon a las 9 y fueron. Al fin fueron a las 9. Bueno, vamos a ir, pero ¿qué habían perdido? El 50% de sus vidas. Y eso es como si yo le regalara a mi esposa un ramo de rosas marchito. Hay que regalarlo con vida. A Dios hay que servirle cuando estamos jóvenes. Nosotros comenzamos a servirle desde jóvenes. Muy jóvenes éramos. Y Dios nos ha rejuvenecido a pesar de que pasan los años. Nos ha rejuvenecido como al águila y nos ha dado fuerzas del búfalo. Porque todavía estoy como para conquistar montañas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero bueno, es mejor tarde que nunca, ¿no? Tal vez no has esperado 20 años, 30 años para servirle al Señor. Has esperado tal vez hasta mediodía. Eso es mucho tiempo, hasta una avanzada, pero es mejor tarde que nunca. Reconocer el tercer grupo, algunos a las 3 de la tarde perdieron el 75% de su vida para entrar en la viña. Y ellos recibieron el llamado desde el comienzo, ¿o no? Escucharon el llamado, pero no. Hasta las 3 de la tarde. Hasta no, la locura. Ahora, ¿cuántas personas dejaron de ser bendecidas a través de estos personajes? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Si hubieran comenzado a primera hora, habían bendecido a muchas personas. O sea que muchas personas se pueden perder porque ellos no trabajaron desde el comienzo. Pero bueno, ahora existe un grupo maravilloso que son los renuentes. O sea, los perezosos. Algunos de esta historia nunca fueron. A ninguna hora fueron. No quisieron ir a ninguna hora. ¿Por qué? Si el llamado fue para ellos también. Salió todo el día el Señor. Todo el día salió a buscarlos. Nunca fueron. Se quedaron en la plaza.
Se quedaron en el mundo, contentos, comiendo, cenando allá en el mundo. Y tal vez cuando el Señor fue a buscarlos, les ofreció algún refrigerio, me imagino, porque era un señor, un papá muy generoso, un patrón muy generoso. Él dijo, vayan a mi viña y yo les voy a pagar lo que es justo. ¿No dijo eso? Esos otros grupos se diferenciaron del primero en eso. Ellos no fueron por un salario. No pactaron. Él les dijo, les voy a pagar lo justo. Y ellos dijeron, bueno, vamos a trabajar. Pero ya habían perdido mucho tiempo. Nunca habían ido. Y hay unos que nunca fueron. Esos renuentes, llamado tras llamado y nunca fueron. Se quedaron en la plaza ahí, sabroso. Me imagino echando carreta. En vez de estar aportando, de servir, de ser algo en la vida, de entrar ahí en la viña. Hay 10 mandamientos del perezoso que a mí me han causado risa porque uno mira y es real, ¿no? Es bien real. Dice, se nace cansado y se vive para descansar, es el primer mandamiento. El segundo, ama tu cama como a ti mismo. Tercero, si ves a alguien descansando, ayúdalo. El cuarto, descansa de día para que puedas dormir bien de noche. Quinto, el trabajo es sagrado, no lo toques. Sexto, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Séptimo, trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer que lo haga otro. El octavo, calma. Nunca nadie murió por descansar. Noveno, cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. También habían otros, aquí obreros, medio comprometidos, ahí en la plaza esperando, jugando, charlando. Y ¿cuántos saben que cuando la gente se sienta a charlar, todo el día charlando, lo que sucede es que empieza a saber mucho chisme? Empiezan a hablar de todo el mundo, del vecino, porque no tienen nada que hacer. Entonces hablan, se les acaba, están comentando un partido de fútbol, se les acabó y comienzan los chismes. Yo quedo aterrado porque en Cuba pasó algo curioso. Íbamos por una calle y yo a lo lejos vi una algarabía y un montón de gente y dije, uy, hay problemas, quién sabe qué pelea hubo. Y le comenté al guía, le dije, y esos se están peleando, vamos a ver qué pasó. Y dice, no, pastor, ellos están hablando de béisbol. Todo el día se la pasan hablando de béisbol. No hacen absolutamente nada. Claro, no tienen mucho que hacer tampoco. Pero usted se acerca y lo que escucha es chismes, hablan de todo el mundo. Acaban de hablar de béisbol y después empiezan los chismes. Y si viste de fulano de tal y la señora fulano de tal y empiezan los chismes. Cuando la gente está desocupada entra en chismes. En vez de estar trabajándole al Señor. Y cuando los llaman a evangelizar ahí sí no hablan nada. Hola. Pero para rajar eso sí tenemos. Nos sobra carreta. Entonces, es tremendo cuando Dios habla en nuestras vidas, porque Dios siempre que está hablándonos a trabajar, nosotros se nos dificulta un poco aceptarle porque nos imaginamos que va a ser muy, muy duro. Pero todo lo que les puedo decir en más de 40 años que llevamos sirviéndole al Señor, que el Señor es real y que lo mejor de la vida es servirle a Él. Estamos en la mejor empresa sobre la faz de la tierra, donde no nos falta nada. Yo le digo, yo trabajé con una empresa muy buena y decía, ya me han pagado, me pagaban hasta por reír. Si yo me reía me daban una prima. Pero ahora estoy en una donde papá cuida de mí y donde nunca me faltará nada, ni a mí ni a mi familia.
porque lo que tú haces le haces a Dios hoy en día, lo que trabajas en la obra del Señor, lo que pones la mano en el arado, eso está bendiciendo hasta tus tataranietos. La bendición de Dios siempre va a estar sobre toda tu familia y todas tus generaciones de ahí para abajo van a ser salvas por el Señor, por lo que tú estás haciendo. Pero cuando te niegas a hacer, cuando eres negligente, ¿qué esperas recibir, mi hermano? ¿Qué esperas recibir? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el problema de estar desocupado es que entramos en chismes. Y en la iglesia pasa eso. La gente habla y califica en las personas. Ese predicador vino sin corbata. Esos zapatos no le salían con el pantalón. Esas medias mucho menos. Y rajen y rajen. Si van a pintar la iglesia de un color, la gente se enoja porque quiere otro color. Y así es todas las cosas. ¿Por qué, hermano? Si eso es lo de menos. Lo que nos ha llamado el Señor es a ganar personas, no a criticar. Dios nunca me ha llamado a mí a criticar. Yo puedo ver la persona que vea, yo no la critico, porque estamos en un país libre y cada cual se viste como quiera. ¿Aló? Ahora yo soy de una generación de años. Entonces yo digo, pues los muchachos que andan con sus pantalones rotos y todo, yo no puedo entrar a criticar porque cuando yo era joven había modas diferentes a las de mi papá. Y a ellos no les gustaban esas modas. Sí, yo usaba unos pantalones que la bota era de 60. Llamamos bota campana. Las camisas con los cuellos hasta aquí. Zapatos de plataforma. Usted se puede imaginar yo montado en los zapatos. Por favor, eso parecían zancos. Yo digo, las mujeres que usan tacones y esas plataformas, digo, les gusta el deporte extremo. Porque si yo en un poquito de plataforma, si casi no podía caminar. Entonces nosotros calificamos, no critiquemos a la gente, ni cómo se visten, ni cómo trabajan. Al menos están trabajando, hay que bendecirlos. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. No podemos estar pasando todo el día ahí jugando dominó, jugando parqués. Cuando venimos de la iglesia con mi familia, pasamos por un lugar donde habían un grupo de personas ahí alrededor de una mesita chiquitica. Y como 12 personas alrededor, es una montonera. ¿Y qué es lo que están jugando parqués? 9:30 de la noche jugando parqués en la calle. Después sacaron un bombillo. Después añadieron otra mesa más. Entonces la gente no tiene nada que hacer y se quejan. Se quejan que no tienen para el desayuno y jugando parqués. Pero si tú y yo le servimos al Señor, Dios cuidará de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. El problema es estar o no desocupado. El problema es estar sin hacer nada. Cuando tú debes de responder a ese llamado que vez tras vez hace el Señor, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, cada que se reúne la iglesia del Señor, Dios está llamando, necesita obreros. Tú sabes que entras aquí, ves un papel en el Señor, uy, la iglesia nadie la ha limpiado. No, agáchate y álzalo. Tú estás para eso, no para criticar, sino para hacer. Hola. A mí alguien me dijo una vez en la iglesia, pastor, me gustaría mucho que pintáramos la iglesia de tal color. Le dije, listo, hermano, tiene el visto bueno. Compre la pintura y hágale. Si yo quiero que la iglesia tenga un color, pues yo lo compro y lo hago. Le pido permiso al pastor y lo hago, ¿o no? Pastor, yo quiero que haya un ministerio de visitar a los presos. Claro, mi hermano, usted lo nombro líder del grupo de visitación a los presos. Porque es que todo el mundo quiere que uno trabaje. Y solo dan opiniones, pero no trabajan. Hay que trabajar en la viña del Señor. Cuando no trabajamos, cuando Dios nos llama y no trabajamos, nuestro corazón se endurece vez tras vez. Nuestro corazón empieza a volverse un corazón duro.
no sentir misericordia por las personas. Pero por eso el Señor ya no llama, está gritando. Hoy en día está gritando. Estoy llamando obreros para que trabajen en mi viña. Y tú deberías decir, Señor, heme aquí. Estoy listo. Pero el día va pasando, los meses pasan rápidamente, los años pasan, se acaba el 2023 y tú todavía esperando servirle. Primera de Reyes 18:21, mire lo que dice la Escritura. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es tu Dios, seguidle. Pero si el mundo es tu Dios, entonces vayas en pos de él. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. Porque tenemos la enorme responsabilidad de transmitirte la voluntad de Dios. De decirte la palabra de Dios como es. Entonces, tan perezosos, tan incorrectos. Yo no sé si es correcto servirle a Dios o no. Yo no sé si es correcto dar mis ofrendas y mis diezmos porque me dicen que es que allá me sacan la plata, que me estafan. Yo voy a pensarlo, tal vez voy a diezmar y ofrendar un día. Déjeme pensarlo bien. Tal vez voy a ir a hacerlo. Tal vez voy a ayudar como servidor. Tal vez en la alabanza. Voy a meditar y a pensarlo, a ver. Voy a entrar en una meditación trascendental a ver si puedo servir. Tal vez si el pastor acepta mis condiciones, voy a trabajar. Lo más probable es que no vayas a entrar. Porque cuando el Señor llama, te voy a decir algo, hay un tiempo para responder a ese llamado. Pero hay un tiempo que se acaba. ¿Y qué vamos a hacer después? Si esperas, el corazón se te va endureciendo. Porque el Señor viene a las 5 de la tarde. Y ese grupo es de los de las 5 de la tarde. ¿Qué dijeron los de las 5 de la tarde? Él les dijo que han hecho todo el día aquí desocupados. ¿Y qué dijeron? Nadie nos ha llamado. ¡Qué mentirosos! Porque Dios estaba hablándoles desde el comienzo. Esos estaban ahí y escucharon. Pero a las 5 le dijeron, no, nadie nos ha dicho nada. Cuando estemos en la presencia de Dios, hay muchos que van a decir, el pastor que tenían nunca nos lo dijo. Por eso hay que decirlo, para que nunca lo vayan a acusar a uno delante del Padre. Yo no quiero que vayan a acusarme allá y que el Señor diga, sí, tienen razón. No, el Señor va a decir, tal día, a tales horas, era un domingo, era un miércoles. Las mujeres se parecen a Dios. Cuando tú les fallas en algo, Él le hace un año usted a tales horas. Nadie nos ha contratado. Qué mentirosos estos hijos de Dios. Haciendo excusas, diciendo yo tengo derecho a no entrar, tengo derecho a no meterme. Por eso hay personas que rechazan siempre la palabra del Señor, durante meses, durante años, rechazando el llamado del Señor. Y lo más triste que pasen años y haya gente en el cuerpo de Cristo que estén rechazando el llamado, que se estén creyendo sus propias mentiras y sus propias justificaciones, porque es que nosotros para justificarnos no hay quien nos la gane. Eso nos justifica. Yo era así. Cuando nos hicieron el llamado, yo, Señor, es que no, es que lo otro, es que estoy ocupado, es que trabajo, es que esto, que. Una vez que yo acepté el llamado, Dios me aparejó todo el tiempo para que trabajara sin problemas y empezó a bendecirme y empezó a hacer milagros en mi vida. Y hoy en día, después de tantos años de servir al Señor, continúa haciendo milagros en mi vida porque es parte de mi salario. La sanidad es parte de mi salario.
Gloria sea el nombre del Señor. El día de pago viene, hermano. El día de pago viene. El Señor paga en esta vida y en la venidera. Paga muy bien. Él es compasivo. Malaquías dice, prueben en esto a ver, si no lo abro las ventanas y lo voy a bendecir hasta que sobreabunde. Yo digo, tengo un Dios que bendice hasta que sobreabunda. Es supremamente generoso. Nos bendice en abundancia para que nosotros bendigamos a otros. Y voy a leer el Salmo 16. Es un poema de David. David era poeta y cantor por excelencia. Y mire lo que le dice a Dios. Cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. Si tú no sabías, naciste desnudo. De modo que todo lo que tienes, empezando desde tu ropa interior, Dios te la da. Porque nacimos desnudos. Dios es nuestro proveedor. La gente de mi pueblo que solo a ti te adora me hace sentir feliz. Cuando adoramos a Dios, nos sentimos felices. Cuando estamos en alabanza, en adoración, estamos felices. Porque los unos adoran y nos hacen felices a nosotros. Yo allí sentado estaba feliz de cómo estaban haciendo la alabanza y la adoración. Entonces, pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos. Jamás les presentaré ofrendas. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Es una tierra muy fértil. Tierra fértil. Yo te bendigo por los consejos que me das, por tu palabra, por tus enseñanzas. Me guían en las noches más oscuras, porque es que lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Mis pasos son fijos, son firmes. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento muy feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Este salmo yo me identifico con él. No me dejarás en el sepulcro. He sido tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, no como me gusta a mí, como te gusta a ti. En tu presencia soy muy feliz, Señor. A tu lado soy siempre dichoso. Vivo feliz a pesar de las circunstancias, porque sé que las circunstancias difíciles, Dios me saca de ellas, me da la victoria en cada situación. En verdad, en la viña del Señor no hay antigüedad, no es por años, porque es que aquí hay una cosa, los obreros antiguos tuvieron una mala actitud. Al final le dijeron, no, pero es que nos hiciste igual a los que acabaron de llegar. ¿Has oído eso? ¿Y por qué este va a predicar si yo llevo más tiempo que él? ¿Y por qué a este le dan esto si es nuevo? Acabo de llegar. ¿Aló? Los obreros antiguos son una bendición, pero también hay que tener cuidado con las actitudes, porque es que el dueño no somos nosotros. El dueño de la viña es el Señor. Ni siquiera soy dueño de ninguna parcelita de la viña del Señor. Soy obrero de la viña del Señor. Y los obreros antiguos, estoy hablando a mi vida porque yo soy obrero antiguo, peleo con los nuevos. Hay celos, hay envidias, hay cosas que pasan que yo merezco más. En la viña del Señor no hay merecimiento, se lo estoy diciendo desde el comienzo. Esto es muy importante, mi hermano. No es por merecimientos. Acuérdate, tu salario depende de tu labor. De tu labor, y no pagamos nosotros, el que paga es el Señor. En el mundo hay antigüedad, la gente se pensiona por tiempo,
Pero en la viña del Señor, no. En el mundo, cada que cumples un quinquenio o cada que cumples 10 años te dan una medallita o te dan un escudo, a veces en plata, a veces en oro, y usted dice, yo lo merezco porque me he matado aquí, pero en la obra del Señor no es por merecimiento, es por tu actitud cuando trabajas ahí. Y al nuevo el Señor le paga exactamente, por eso dice, los postreros serán primero. Vamos a pagarle primero a ellos y le vamos a pagar igual que al que lleva 20 años. Porque las bendiciones de Dios son iguales para todos. O si no, Dios sería muy injusto dándole a uno más que al otro. Mi papá partió con el Señor y ¿sabe cuándo recibió al Señor? Era los que decía yo soy católico, apostólico y romano. Y era de Ubaque, Cundinamarca, y romano. Y no dejo mi religión porque es la que me dejó mi mamá. Y no me hablen nada más. Caso concluido. Dios nos dio gracia con mi esposa para hablarle del Señor, porque nos da estrategias, Dios, maravillosas. Y él recibió al Señor una noche a las 6 de la tarde. Él mismo nos dijo, ¿cuál es la fórmula? Yo pensé que era de la medicina, porque él estaba ya muy enfermo. Y le dije, ¿cuál fórmula, papá? Dijo, la fórmula de hablar con Dios. Recibió al Señor a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana siguiente partió con el Señor. Y yo dije, se fue para el reino de Dios y no trabajó ni un minuto. Por eso a mí me toca trabajar el doble. ¿Qué tal Dios diciendo, no, pero si usted no lleva sino 12 horas que me recibió, no puede entrar y durmiendo, no puede entrar al reino de los cielos? ¿Me hago entender? Es lo que Dios nos enseña. Hay gente que no va a trabajar, que recibe al Señor y se va con Él. Y nosotros trabaje y trabaje. Pero qué agradable, qué maravilloso es trabajar en la viña del Señor, porque tú ves vidas cambiadas, ves niños cambiados, bendecidos por Dios, ves gente sana por Dios. Y tú te gozas de tener un Dios tan maravilloso que cuando tú le hablas, Él te escucha y te responde. Qué Dios tan lindo. ¿Cómo puede ser que nosotros nos neguemos a trabajarle a Él? Dios ama a todas las personas. A Él no le importa si el obrero tiene 3 años, 5 años. Él puede usar a los dos igualmente, al antiguo y al nuevo. Bendice a los dos. O sea que debemos tener cuidado con nuestras actitudes. Es que yo llevo 30 años. Miremos su actitud. Algunos dicen, yo estaba en la iglesia antes de que la fundaran. Estaba esperando que la fundaran. Ten cuidado, Dios no te va a bendecir por la antigüedad, mi hermano. Por la antigüedad Dios nos bendice. Dios nos bendice por la actitud que tenemos para servirle a Él. O sea que mi consejo es que todos somos iguales delante de Dios. Amémonos como somos. Cojámonos de las manos y trabajemos juntos para el Señor, porque la obra es de Él. Ni es mía, ni es tuya, sino es del Señor. Y yo le aconsejo algo. A mí me faltó seriedad para servirle al Señor, porque le aplazaba. No estoy listo. Con mi esposa no estamos listos. Y Dios nos dio un ultimátum. Llegó un día un predicador. Yo decía, no, es que estos quieren colocarme, mis pastores quieren colocarme, es idea de mis pastores. Pero llegó un pastor que ni me conocía. Y él empezó a predicar y yo empecé a llorar. Porque Dios me estaba confirmando el llamado de alguien que ni me conocía. Y dije, se acabó el esconderme.
Al finalizar el servicio le dije, pastor, necesito que me haga un favor. Dios me ha hablado a través tuyo. Yo necesito que tú eres por mí. Porque sé que lo que me espera no es fácil. Pero estamos listos para servirle al Señor. Y ahí seguimos trabajándole a Dios. Llenos de gozo, de alegría. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Porque su misericordia es para siempre. Porque Él nos espera vez tras vez. Nos llama vez tras vez para que pongamos la mano en el arado con seriedad. Porque a Dios hay que servirle con seriedad. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé, pastor, si me permites. Si hay alguno que en verdad ha escuchado el llamado de Dios a su vida. No importa la edad que tengas. Nosotros llegamos al Señor muy jóvenes. Llegamos de 23 y 22 años. Recibimos al Señor, nunca nos hemos apartado, nunca pensamos en retirarnos del Señor, porque es lo más maravilloso que hemos encontrado en nuestra vida. Es lo más valioso. Y servirle al Señor paga. Amén. Y usted sabe por qué. Hay una canción que dice, la prueba yo te doy por lo que Él ha hecho en mí. Amén. Dios es real. Y ustedes saben por qué lo digo, ¿no? Bueno, no todos. Eso es otro día que compartimos. O el pastor puede compartir porque le tiene toda la confianza de hacerlo. Pero Dios paga y muy bien. Amén. Ya estoy comenzando a estarme predicando la palabra de Dios sin necesidad de sentarme ni de ayudas. Porque Él es fiel. Amén. Porque su palabra es verdad. Amén. Porque Él es nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestro proveedor. Eso hizo en la cruz del Calvario. Y lee la Biblia para que veas que el mundo actual está comprobando que la Biblia es real y verdad.